quisiera empezar preguntando, a ver, ¿quién acá piensa que está es de los más liberales que hay de este grupo? ¿Quién cree? Yo soy de los más liberales de este grupo. Allá, Paco, Patilla, como le dice María. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y quién cree que son de los menos liberales aquí de este grupo? Hay uno, muy bien, ok. Entonces, ¿por qué este tema va a ser importante? Yo creo que en buena medida la aceptación de las ideas del liberalismo tienen que ver con qué respuesta se va a dar a este problema. Y entonces esto creo que va a ser importante tanto para aquellos que creen que son los más liberales, porque le voy a tratar de presentar argumentos para plantear y presentar este tema, y también para aquellos, y para que sean los argumentos con los cuales se dirijan a quienes son los menos liberales. Entonces vamos a tratar este tema que es de fundamental importancia, y vamos a tratar de hacer al principio en forma agresiva, y lo que voy a preguntar es, ¿deberíamos hacer algo por los pobres? Sí. En general, yo debo decir que todas las audiencias con las cuales me encuentro, sí, yo mismo levantaría la mano. Ahora vamos a ver un poco de qué quiere decir eso, deberíamos. Pero si dijéramos que no, bueno, ahí tal vez ahí queda la discusión y terminó. Pero si decimos que sí, y ahora voy a entrar más en detalle sobre este tema, voy a plantear de que se nos abren dos caminos distintos, y que lo pongo así en términos también un poco agresivos, diciendo que lo que nos enfrentamos es estas preguntas. ¿Con el dinero de quién vamos a hacer algo por los pobres? Y acá voy a diferenciar en dos caminos: con el dinero propio o con el dinero ajeno, de todos, en fin, como lo querramos llamar. Quiere decir que para la respuesta a esta pregunta se nos abren dos tipos de soluciones distintas. Estas que yo llamo aquí con el dinero propio van a ser aquellas que son soluciones de mercado, soluciones de tipo voluntario, mientras que aquellas en el cual incluyo el dinero de todos o de otros son aquellas que son el resultado de políticas públicas que implementa el Estado, cuya esencia es el carácter compulsivo de las políticas que implementa. Lo que separa el ámbito del Estado del ámbito de las acciones de las acciones voluntarias en el mercado es la presencia de la coerción. En esto simplemente estoy tomando la definición clásica que se hace de qué es el Estado. El Estado es el monopolio de la coerción. Es el único que puede usar la fuerza en forma legal. Cualquier otro que use la fuerza en forma legal es un criminal, un ladrón, algo de ese tipo. Bueno, entonces, debo decir que también en esta conferencia, cuando se habla del tema de la pobreza, es casi en forma automática que la gente mira al gobierno y mira al Estado. ¡Hey, hay un problema de pobreza! ¡Hey! ¿Y el Estado y el gobierno qué es lo que está haciendo? Como eso es lo que predomina, yo le voy a prestar mucho más atención primero a esta otra alternativa, a la alternativa de qué podemos hacer nosotros. Porque si no, en muchos casos es como que uno va caminando por la calle y viene la señora viejita se cae y todos miramos y decimos, ¿y el gobierno por qué no viene aquí a ayudarla? ¿Qué es lo que hace uno primero? Va y ayuda. Señora, levántese, ¿le pasó algo? ¿Qué tiene? No, nosotros decimos, no, aquí, ¿cómo que no está el gobierno aquí para ayudar? No digo que sea una posición equivocada, porque como uno paga impuestos, también tiene el derecho de exigir que con esos impuestos se haga algo. Pero la pregunta en el fondo es, ¿y uno qué hace? Y esto surge también o tal vez de plantearnos esta pregunta: ¿es moralmente obligatorio hacer algo? Bueno, no sé si será moralmente obligatorio, podríamos discutirlo mucho más, pero sí entiendo que tenemos como un sentido de responsabilidad hacia los demás. ¿Y por qué? ¿De dónde viene? Creo yo
que esto viene de que el destino, digamos, que cada uno de nosotros tiene en la sociedad depende básicamente de estos tres factores: los recursos con los cuales uno llegue a este mundo, la voluntad que tenga y la suerte. Esos tres hacen que luego uno obtenga en este mundo un cierto determinado nivel de vida. Fíjense que puse esta foto aquí porque si ustedes hacen incluso una búsqueda en Google Imágenes y ponen pobreza, le va a salir sobre todo fotos de niños. ¿Y por qué? Bueno, porque uno con los niños se pregunta, ¿qué culpa tiene? Es decir, fíjense, si uno se toma a un señor mayor y uno le puede decir, bueno, tiene su responsabilidad. ¿Qué hiciste de tu vida? Se te presentaron distintas oportunidades, las tomaste, las aprovechaste, te quedaste en el bar jugando al mus y nunca hiciste nada. En fin, uno puede evaluar y discutir con una persona mayor. Pero ¿qué le puede decir un niño? ¿Qué responsabilidad tiene? Entonces de ahí que yo creo que nosotros veamos que en esos casos, bueno, entendemos que hay una responsabilidad y queremos hacer algo al respecto. Entonces, debo decir que esta preocupación viene de hace mucho y que está llena de falacias el tema de la pobreza. Y voy a citar algunas nada más. Todas dan vuelta alrededor de lo mismo y presento nada más que aquí a tres autores. El primero es el llamado dogma de Montaigne, ese ensayista francés del siglo XVI, que puede resumirse en esta frase, básicamente: la riqueza de los ricos se origina en la pobreza de los pobres. O al revés, la pobreza de los pobres se origina en la riqueza de los ricos. Unos son ricos, ¿por qué? Porque los otros son pobres, o unos son pobres porque los otros son ricos. Básicamente, en términos más modernos, esto es un juego de suma cero. Si algunos van a tener más, es porque otros tienen menos. Larga tradición. Como ya ha sido enfatizado aquí en muchísimas conferencias, en realidad el proceso de mercado es un proceso de no suma cero, es un proceso de suma positiva en el cual se va creando cada vez mayor grado de riqueza. Luego la segunda y famosa y conocida es la de Marx, que algo comenté en la primera sobre la teoría del valor. ¿No es cierto? Si el valor proviene del trabajo, ¿de dónde proviene la ganancia del capitalista? Bueno, la ganancia del capitalista no puede sino provenir del trabajo, porque eso es lo único que crea valor. Por lo tanto, la ganancia del capitalista es la plusvalía que el capitalista extrae del trabajador y por lo tanto hay que hacer la revolución y todo, expropiar a los expropiadores y todo lo demás. De nuevo, ya comenté en ese momento que la teoría objetiva del valor trabajo cae y se derrumba allá por la década de 1870, empezando con Karl Menger, precisamente el fundador de la escuela austríaca, y otros autores, y que demuestran la falsedad de este argumento. El trabajo no es la fuente del valor, sino que al contrario recibe valor y se valoriza por las demandas y las preferencias de los consumidores. Y por último voy a citar como falacia de este tipo a un liberal, John Stuart Mill, clásico liberal del siglo XIX, quien en su trabajo de economía política plantea una idea según la cual la producción y la distribución son dos actividades que están separadas. Tiene una frase allí famosa que Hayek comenta y critica en un artículo, en el cual dice, bueno, una vez que la sociedad ya ha producido, ahora puede decidir cómo eso se va a distribuir. Es decir, está queriendo señalar como si fueran dos procesos separados, uno el de la producción y otro el de la distribución. Y eso es un error absoluto. No están en nada separados. Uno está unido al otro, porque uno produce en espera de una determinada distribución. Tomemos de nuevo, y ustedes saben que yo tengo colección de estos ejemplos estúpidos para dar en las clases a los chicos y que quede claro y sea sencillo, pero supongamos que ustedes van a un primer empleo y terminan su primer mes de trabajo y le dicen, bueno, mire, pase aquí por esta ventana aquí, le van a dar su cheque. Y uno va a buscar el cheque y le dice, bueno, por ahora pase por esta otra ventana y entréguelo. Como sí, porque lo tiene que entregar porque lo vamos a redistribuir. Digo, la pregunta es, ¿al mes siguiente voy a
¿Voy a trabajar? Bueno, no voy a producir. Primero voy a esperar a ver qué es lo que me toca de esa redistribución, pero no voy a ir a producir. ¿Para qué? Para que después me lo saquen todo. Si van a redistribuir lo que yo produzco, mira, no te creas que voy a seguir produciendo lo que pensaba producir. Entonces, Mill introduce esta separación entre producción y distribución que no es real. Bueno, entonces como vemos esto además lleva luego a la confusión, digamos, en la discusión de este tema entre pobreza y distribución. Muchas veces cuando se está hablando y se está discutiendo acerca de la pobreza, en realidad se está discutiendo sobre la distribución. Y la verdad es que son dos temas separados y diferentes. Una cosa es la pobreza, otra cosa es la distribución de ingresos. Como vamos a ver ahora con un ejemplo de nuevo que ya muchos conocen aquí y no lo he cambiado todavía, pero en algún momento cambiaré. Bueno, esto es lo que normalmente se llama o se muestra como una distribución del ingreso. Entonces esto es lo que se evalúa muchas veces, pero la verdad es que el mundo ha ido evolucionando desde una preocupación por la pobreza a una preocupación por la distribución, y esto incluso se ve en la forma en la cual se hacen las estadísticas de la pobreza. Porque si ustedes miran, por ejemplo, la estadística de la pobreza, se empiezan a realizarse en Inglaterra, y eran estadísticas de pobreza absoluta. ¿Qué es la pobreza absoluta? Bueno, se mide de esta manera. Primero se define cuál es una cantidad de bienes y servicios que mínimamente tendría una persona para vivir como estimamos que sea mínimamente necesario. ¿Cuál es la canasta de bienes? Y una vez que se define esa canasta de bienes y servicios, se busca sus precios y sus valores, y entonces se dice, para comprar esta canasta de bienes hacen falta, digamos, 800 euros, 500 euros, lo que sea. Eso define el límite de la canasta mínima, y entonces todo el que tiene un ingreso por debajo de esto es pobre. No alcanza a ese mínimo de bienes y servicios. Sin embargo, la visión acerca de la pobreza ha cambiado, y sobre todo en los países desarrollados, hacia una visión que en realidad es más bien relativa, y que trata de medir cuál es la cantidad de gente que se encuentra en relación, en el último decil o quintil, digamos, en relación al ingreso medio. Cosa que nunca va a desaparecer, porque hagamos cualquier distribución del ingreso que hagamos, siempre va a haber algún 10% que esté abajo de todo. Algo como lo que me ha mencionado Juan Ramón anteriormente. Entonces, curiosamente, la pobreza no desaparece nunca. Y si uno va a ver las estadísticas, la evolución de las estadísticas de pobreza en Inglaterra, por ejemplo, se encuentra, vamos a ver ahora también eso, ¿no? 1800 la cantidad de pobres, 80%. 1900 la cantidad de pobres, 40%. 1950 la cantidad de pobres, 10%. 1970 la cantidad de pobres, 2%. 1990 cantidad de pobres, 17%. ¿Qué pasó en Inglaterra? La guerra ya había pasado antes, hubo alguna catástrofe, ¿qué ocurrió? Nada, cambiamos la forma de medir. Ahora la medimos así en forma relativa, entonces ahora siempre va a haber pobres, siempre vamos a tener pobres entre nosotros, si esa es la forma en la cual lo vamos a medir. Esto además viene detrás de una cuestión más filosófica, diría, que ha cambiado, y esto es anterior, el concepto de derecho. Es decir, la visión clásica de los derechos es una visión negativa. La palabra suena mal, pero se puede entender. Es una visión por la cual el derecho todo derecho implica una responsabilidad también, y una responsabilidad de los demás de no violar este derecho, ¿no es cierto?, de respetar este derecho. Una visión negativa de los derechos es una en la cual no impone en los demás ninguna obligación de hacer nada. Simplemente tienen que evitar interferir en mi derecho. Por eso se dice es una visión negativa de los derechos. No tienen que hacer nada, simplemente no interfieran con mi derecho a
caminar por aquí, y nada de eso. Esto ha evolucionado a partir del siglo XIX y con fuerza en el siglo XX hacia una visión positiva de los derechos, que es, bueno, que es así, implica y exige en definitiva que los demás tienen que hacer algo. De nuevo, para que se entienda esto, pongo un ejemplo. La visión clásica, según la visión clásica, hay un derecho al trabajo, que implica un derecho a trabajar, o un derecho a no trabajar, si quiero. Pero nadie puede, si yo quiero trabajar, nadie puede impedirme que yo trabaje. Esa es la visión negativa del derecho, que rota hacia una visión positiva, planteado ahora como un derecho a un trabajo. No es solamente que yo tengo derecho a trabajar, me tienen que dar un trabajo. Yo tengo un derecho a un trabajo. ¿Y quién me lo va a dar? Bueno, ¿cuál es el aparato que tenemos para el respeto y el cumplimiento de nuestros derechos? El Estado. ¿Quién me va a dar un trabajo si yo tengo derecho a un trabajo? Me lo tiene que dar el Estado. Me tiene que garantizar un trabajo. Entonces esto cambia la definición de los derechos, cambia la definición de las funciones del Estado y surge eso que llamamos ahora el Estado benefactor, que es un Estado en el cual no solamente antes se limitaba a respetar el derecho de propiedad y el cumplimiento de los contratos, y pasa a ser ahora un Estado que reparte, ¿no? Toma de aquí para dar allá. Y ese derecho que algunos tienen de tener un trabajo se convierte en la obligación de otros de darles ese trabajo. ¿Vía qué? Vía los impuestos que vas a pagar para que el Estado le dé el trabajo a quienes tienen el derecho ese de tenerlo. Entonces esto genera un Estado redistributivo. Ahora, ¿es la redistribución del ingreso, digamos, el problema, y tiene eso algo, y cuál es su relación con la pobreza? Y acá viene el ejemplo que ya muchos aquí conocen. Pero acá quiero mostrarles a ustedes la relación entre dos familias, y esta es una familia Krause, que es la mía, y esta es una familia que se llama Gates. Estos son los Gates Senior y Krause Senior. Esto es mi papá y el papá del señor Gates. Y el señor Gates vivía en los Estados Unidos y tenía un ingreso, digamos, el doble de mi papá. $2.000, $1.000 tenía mi papá. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ahora vienen Krause Jr. y Gates Jr. Este Krause Jr. soy yo. Y ese es Gates Jr., que en realidad me quedé corto con la columna porque tendría que haber ido por ahí, pero ya no me entraba en la diapositiva. Fíjense que la escala ha cambiado también, ¿no? Entonces, fíjense lo que ha pasado aquí. La brecha, la desigualdad ha aumentado enormemente. Pero la pobreza, digo, yo, ¿cómo estoy? Bueno, yo en relación a mi papá estoy 5 veces mejor. Él tiene un ingreso de 1.000, yo tengo un ingreso de 5.000. Vivo y tengo cosas que mi padre no pudo ni siquiera imaginar. Tengo un ordenador, es más, puedo gozar de cosas gracias a Bill Gates, a quien incluso hasta le copiamos los programas, a veces ni siquiera se los pagamos, y el hombre en realidad me hace la vida más fácil a mí. Pero la brecha claramente aumentó. Y sin embargo yo no fui sumido a la pobreza por esa circunstancia. Esto sí que yo le pongo acá Gates y Krause, podríamos poner esto lo mismo, lo que pasó por ejemplo en China. China antes ¿qué era? Era un país más o menos con un cierto grado de igualitarismo, pero todos pobres, salvo los burócratas del partido que ganaban más. Cuando se abre la economía china, ¿qué pasa? Ocurre eso. Ocurre que ahora hay millonarios chinos, recontra millonarios chinos, viajan por el mundo, compran empresas, etcétera, etcétera. La desigualdad aumentó. Pero la pobreza en China, ¿no? Y la pobreza en China le pasó lo mismo que esto. Los chinos ahora tienen un ingreso en promedio que es 20, 30 veces lo que era hace 30 años. Entonces son claramente dos cosas distintas. Ahora bien, esto plantea entonces un tema que es más general y que es más bien de tipo filosófico que económico, que es,
Bueno, ¿cuál debería ser una correcta distribución de la riqueza en la sociedad? Este es un enorme tema y que se discute cuando discuten todo lo que veían ayer de los videos, ¿no es cierto? En última instancia están discutiendo teorías de la justicia distributiva. Toda teoría, y lo voy a seguir en esto a este autor que mencioné que se llama Robert Nozick, toda teoría tiene que responder básicamente a estas cuestiones. De cada cual según su qué. Y a cada cual según su ¿qué? Hay que ponerle algo ahí, ¿no? Entonces, el marxismo, por ejemplo, Marx planteaba que había dos etapas en la sociedad. La etapa del socialismo era de cada cual según su trabajo, según su capacidad, perdón, a cada cual según su trabajo, según lo que trabajara. Pero que sí iba a llegar a una etapa de vida en la sociedad en la cual iba a ser de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Es decir, que nosotros íbamos a dar todo aquello que nos sintiéramos y tuviéramos capacidad de dar a la sociedad e íbamos a recibir todo aquello que necesitáramos. Está claro que una doctrina de este tipo lleva a las sociedades, como no duda que ocurrió, al total colapso. Porque si esas son las reglas de juego, ustedes van a encontrar a la gente diciendo que sus capacidades son cada vez menos. Uy, no tengo la capacidad de ir a trabajar ya el viernes a la tarde, perdón, tengo que... En fin, y las necesidades son cada vez mayores. Ahora necesito un buen coche, necesito unas vacaciones en Lanzarote, en fin, las necesidades cada vez me van aumentando más. Y no es de extrañar entonces de que ese fuera un principio que llevara a esas sociedades al fracaso más absoluto. En verdad ese tipo de justicia, digamos, terminó siendo así. Aquí le traje dos frases que se solían usar. Ellos pretenden pagarnos y nosotros pretendemos trabajar. Eso era más o menos lo que era el socialismo. Y después esta de Churchill que dice: la virtud del comunismo es el reparto igualitario de su miseria y el vicio del capitalismo es el desigual reparto de sus bondades. Es decir, vos podías conseguir esa tan valorada igualdad, pero al precio de que éramos todos pobres, igualábamos todo para abajo, ¿verdad? Entonces, es más, esto llevado al extremo, y esto lo habrán visto por allí en algún lado, te lleva a esta es la redistribución total que propone el comunismo, ¿no? Esta es un gran experimento social, la misma península, la misma gente, la misma cultura, el mismo idioma, la misma historia. Por una circunstancia histórica se vieron divididos en dos territorios separados, con un modelo económico en un lado y con el modelo, con otra teoría de la justicia distributiva en el otro lado. Y este es el resultado que se ve de noche, ¿no? Esta debe ser la casa del señor Kim, supongo. Es la única que queda ahí, ¿no es cierto? Entonces, a eso lleva la redistribución total. Ahora, yo voy a decir que yo estoy a favor de la redistribución. Estoy a favor de la redistribución, dadas las circunstancias actuales en nuestros países, porque creo que tiene que haber un proceso de redistribución de quienes no producen hacia quienes producen. Es decir, creo que tiene que quedar claro de que nosotros estamos aquí no en defensa del statu quo, sino en la defensa de ciertas ideas, y que vamos a ser tanto o más críticos que nuestros compañeros socialistas respecto del llamado capitalismo de amigo, las ventajas, las prebendas y los beneficios con los cuales muchos se llenan los bolsillos, no por competir y satisfacer al consumidor, sino por ser amigos del poder y obtener un privilegio acá o allá. Claro que estamos a favor de la redistribución, eso no tiene que ocurrir. La distribución actual no es la distribución ideal, porque está distorsionada por todo ese tipo de intervención de la política y de los amigos de la política para obtener renta, digamos, a su favor. Ahora, ¿cuál sería nuestra distribución? Bueno, Nozick plantea que lo que nosotros, el problema de casi todas las teorías distributivas es que se fijan en el resultado, ¿no es cierto? Entonces dice, debería ser más igual o menos igual, ¿no
¿no es cierto? Todos tener esto, todos tener aquello, que no haya mucha diferencia entre el que está tan arriba y el que está tan abajo. Están mirando todas el resultado. Y él dice, esa es una forma errónea de ver el problema. Lo que hay que ver es el proceso. Entonces, él propone que nuestra teoría de la justicia distributiva debería ser algo así. De cada uno según su elección, es decir, que cada uno sea libre de elegir lo que quiere dar, a cada uno según sea elegido. Es decir, que los demás estén dispuestos a darme a mí. Por ejemplo, yo puedo decidir elegir ser pintor. Voy a hacer cuadros. Yo podría hacer unos cuadros que, si ustedes saben cómo yo pinto, a lo mejor yo me la creo y pienso que valdría $1.000.000, pero ¿qué es lo que voy a recibir bajo este principio de justicia distributiva? Lo que los demás estén dispuestos a pagar por mi cuadro. Yo soy un buen trabajo de abogado y yo pienso que elijo hacer eso. ¿Qué es lo que voy a recibir? Lo que los demás estén dispuestos a pagar por mis servicios de abogado. Es decir, que mi ingreso va a estar determinado por lo que los demás valoran aquellas cosas que yo les doy. Ese sería entonces, sostiene Nozick, nuestro principio. Y es un principio en el cual la redistribución existente está basada en el proceso. No es entonces si es justo un determinado resultado, sino si el proceso fue justo. Y si el proceso fue uno en el cual no se violó derechos de nadie, ¿por qué la distribución va a ser injusta? Entonces pone un ejemplo con un basquetbolista de allá de Estados Unidos en la década de los 70, que como ya nos olvidamos de él, yo lo modernicé y lo puse a Messi ahora, ¿no? Entonces él pone este ejemplo. Dice, supongamos una sociedad absolutamente igualitaria como la quieren los más igualitaristas. Todos tenemos el mismo ingreso. Y de pronto aparece Messi, ¿no es cierto? Y nosotros, claro, lo vemos, ahí empieza, ¿no? Lo vemos ahí con la pelotita, lo vemos jugar y decimos, este lo quiero yo para mi equipo. Y de pronto vienen unos señores, digamos que se llamen Barça, para decir algo, y estos señores dicen, mire, nosotros lo queremos que usted trabaje para aquí, para nuestro club. Y el padre de Messi dice, bueno, estaríamos perfectamente de acuerdo, pero como yo veo que mi hijo aquí es muy, muy bueno, yo les sugeriría a ustedes hacer este trato. Miren, yo entiendo que porque mi hijo juegue aquí va a venir más gente a ver estos partidos. Entonces yo simplemente lo que quiero es el 50% de los nuevos socios que ustedes tengan a partir de que mi hijo juegue aquí. O sea, no estoy pidiendo nada de lo que ustedes ya tienen, simplemente 50% de la nueva recaudación que ustedes tengan. Y quiero entonces que en ese caso la gente que venga sepa y entre allí y diga, acá hay una caja en la cual ponen para el club y otra caja en la cual ponen para Messi. Y así entran y ven el partido. Bueno, el Barça dice, bueno, si eso se va a dar así, a mí me conviene, listo, está bien. Es un acuerdo voluntario, firmamos un contrato, los dos pensamos que vamos a estar mejor. Empieza la liga, gana la Champions League, gana la otra, la Recopa y la Recontracopa y qué sé yo. Y al final del año, ¿qué ocurrió después de todo este proceso? La igualdad no existe más, porque ahora Messi se lleva el contenido de esta caja todos los domingos y ahora tiene muchísimo más dinero que el resto de nosotros que seguimos igual. Entonces, la pregunta ¿es eso injusto? ¿Los derechos de quién se violaron? Digamos, el resultado es desparejo, el resultado es desigual, pero es injusto. Yo puedo decir que es injusto. Nozick dice que no puedo decirlo, porque fue un proceso voluntario en el cual nosotros entregamos nuestro dinero para ver a este señor. ¿Por qué? Porque nos hace felices verlo, porque entendimos que valorábamos ese servicio que nos daba. Entonces, que lo más importante cuando hablamos de la riqueza es cómo lo consiguió, no cuánto tiene, ¿no es cierto? Bueno, ahora, y por otro lado, las políticas redistributivas pueden darme algún tipo, esas teorías de la justicia redistributiva, digamos, pueden darme algún tipo de justificación, tienen algún sustento moral. Y acá tal vez no se ve
de allá lejos, no, pero acá simplemente el chiste dice, el socio le dice, me estoy cansando, Robin, ¿por qué no le enseñamos a los pobres a que roben ellos mismos? Digamos, ellos estaban cansados de estar robando. Entonces, ¿tiene algún tipo de justificación moral la redistribución? Y yo ahora de nuevo voy con esos ejemplos que ya he dado. Bueno, vamos a ver esto. Mire, supongamos que yo me muero, llego allá a la puerta del cielo, ahí está San Pedro. Y San Pedro tiene una lista y dice, a ver, señor Krause, dice, acá está, lo encontré. Bueno, mire, señor Krause, para entrar acá usted tiene que responder algunas preguntas. Sí, claro, cómo no. Y entre esas preguntas me dice, señor Krause, ¿usted qué hizo por los demás? Todas estas conferencias, viajes, en fin, Lanzarote, me dice, no me dejan tiempo para nada. A mí se me ocurre de pronto decir, pero yo pagué impuestos y con los impuestos se hicieron obras para los pobres. Vamos, usted cuando pudo los evadió y me va a ver y se los sacaron por la fuerza. Así que escúcheme, eso para entrar acá lo que vale es su propio tiempo, su propio dinero y su esfuerzo. Así que por favor vaya ahí al limbo que vamos a ver qué hacemos con usted. Bueno, ahora muere el secretario de Política Social del Ayuntamiento o del Gobierno Nacional. Señor, está en la lista también, y la respuesta le sale mucho más fácil. No, yo hice cantidad de viviendas, ¿sabe la cantidad de viviendas que hice para los pobres? No, señor, eso lo hizo con el dinero que le sacaron coercitivamente a los demás. Lo que sirve para entrar acá es lo que usted hizo con su tiempo, con su esfuerzo y con su dinero. Vaya al limbo, que hay otro esperando, vamos a ver qué hacemos con ustedes dos. Pero el punto es que ninguno de los dos entra con ese tipo de justificación. No podemos ofrecer esa justificación como un argumento moral que nos va a abrir, en este caso, la puerta del cielo. Porque en última instancia, fíjense que esto de redistribuir, de sacar a uno para darle al otro, es un poco como cuando uno está en el bus o en el tren y viene el cieguito pidiendo, ¿no es cierto? Y uno, y si era así, le mete la mano en el bolsillo al de al lado y le doy. El acto está bien, pero todos diríamos, pero ¿es correcto esto que hice? Le saqué el dinero al señor que estaba ahí al lado. Entonces, esto plantea serias dudas sobre el fundamento moral de las políticas redistributivas y además tiene otro tipo de consecuencias prácticas, y es que una vez que el Estado pasa de proteger derechos individuales claros a ser un aparato redistribuidor, la mayoría de la gente lo acepta y lo valora porque entiende que se va a redistribuir a los Robin Hood, es decir, de ricos a pobres. Pero lo que no ven es que una vez que uno crea el aparato redistributivo, redistribuye para cualquier lado. Redistribuye Robin Hood, Hood Robin, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y al final del día uno no sabe cómo la cosa quedó. Es decir, vayan a hacer a ustedes ahora una cuenta propia a ver cuánto reciben y cuánto ponen, a ver si ni siquiera la pueden hacer. Es decir, ninguno se va a quedar de brazos cruzados en esa sociedad en la cual se puede obtener renta de esta organización que ahí se ha quedado. Entonces van a pedir los pobres, van a pedir los ricos, van a pedir los artistas, van a pedir subsidio, van a pedir esto, subsidio, van a pedir los otros, y el Estado se convierte en esa gran piñata, ¿no es cierto?, en la cual todos pretendemos vivir de los demás. Bueno, eso es el Estado benefactor. En países donde hay instituciones de calidad, lo que observamos es que debilita los incentivos para producir, eso se ha visto allá, aquí se ha mencionado, de pronto ¿para qué voy a ir a trabajar si lo que obtengo del paro es casi cercano o incluso mayor a lo que pueda conseguir? Genera problemas, fíjese lo que pasa en los países nórdicos, ¿no?, que a veces atraídos por ese sistema hay una inmigración que luego plantea problemas culturales y religiosos, que si un danés hace una caricatura de Alá, resulta que lo quieren matar en todo Medio Oriente, ese tipo de cosas así que genera ese tipo de problemas. Hay casos claros investigados de ruptura familiar. Por ejemplo, hay un programa en los Estados Unidos que le daban subsidios a las mujeres solteras o mujeres solas con hijos, así se llamaba, Aid for Families with Dependent Children. Eran mujeres con
con hijos. Y la investigación que mostró después, que el subsidio lo que hacía era multiplicar la cantidad de mujeres solas con hijos, porque los maridos se iban sin ningún tipo de remordimiento. Bueno, si me voy yo, te dan el subsidio, es hasta mejor que yo me vaya, porque el subsidio era más de lo que obtenías cuando yo estaba acá y algo trabajaba. Así que peor. Y además, el Estado benefactor rompe el contrato familiar. Cuando no había Estado benefactor, ¿qué había? Bueno, había un simple contrato familiar por el cual los padres sostienen a sus hijos cuando los hijos no se pueden sostener por sí mismos, y luego los hijos sostienen a los padres cuando los padres no pueden sostenerse por sí mismos. Y esto funcionó así por siglos y siglos. Pero ahora, eso es una función que toma el Estado benefactor y ahora ya releva en cierta forma de esa responsabilidad. No tengo que ocuparme de mis padres porque, bueno, el Estado se ocupará, no yo. Y entonces se rompe ese contrato familiar existente. Bueno, esos son los problemas que tenemos. ¿Cuáles son las soluciones voluntarias a la pobreza? Bueno, yo voy a señalar, a presentar aquí 4. Primero, la generación de riqueza, la iniciativa emprendedora y los empleos y la generación de empleos. En segundo lugar, voy a señalar, a comentar algo sobre los derechos de propiedad, luego la ayuda mutua y por último la beneficencia. Esos son los grandes 4 elementos, digamos, que hacen a superar el problema de la pobreza a través de acciones voluntarias y del mercado. El primero es impresionante. Esto ya se ha mostrado tal vez aquí, pero esto es una estadística, que hay 2 fuentes de estadísticas, que son un señor que se llama Brad DeLong, que trata de hacer un cálculo, tomémoslo también con pinzas, de cuáles eran los niveles de ingreso desde el año menos 10.000 hasta el presente en la humanidad, el nivel de ingreso per cápita de la población. El otro es un famoso académico inglés que ha reconstruido estadísticas hacia atrás de todo tipo y que empiezan en el año 0 hasta ahora. Bueno, en los 2 casos vemos una sociedad que, si esto fuera un electrocardiograma, está muerto el tipo acá. Y salta la vida allá. Se produce algo. Miren lo que es eso, lo que ocurre ahí con esa curva. Yo le puse así, estos son 300 años de rule of law, es decir, para no saber qué poner, de limitación al poder institucional. Son 300 años desde la así llamada Revolución Gloriosa en Inglaterra, que luego desata la Revolución Industrial, la limitación del poder, el dejar de lado los beneficios de los gremios medievales, etc., empieza a abrir la economía inglesa. No es de extrañar, no es casualidad que se produzca la revolución industrial allí y no en otro lado, y luego a partir de eso ocurre eso, que yo creo que entonces en cualquier discusión que haya acerca del capitalismo o algún otro sistema económico, uno simplemente tendría que sacar este gráfico y decirle basta, no discuto más. Ahí está, muéstreme otro sistema económico que tenga un resultado similar a eso. Se acabó la discusión, no sé por qué seguimos discutiendo esto en realidad. Bueno, tengo muchas gráficos también de este tipo, todas similares, pero para que vean ustedes distintas fuentes. Estos son los datos. Más o menos el ingreso per cápita de un habitante en el año menos 10.000 a hoy sería el equivalente de unos $100 al año, más o menos. Fíjense que a la época del auge griego, digamos, pasa a 150 y se mantiene así hasta finales de la Edad Media. Sube un poquito a 200 y desde 1750, desde de nuevo el rule of law y la revolución industrial, pasa a $6.600 per cápita. Hoy anda alrededor de 7.000. 7.000 dólares per cápita, y además miren cómo creció la población, con lo cual el conjunto de la riqueza es esto multiplicado por eso, ¿no? Con lo cual si hacemos esto por esto nos da una riqueza creada desde 1750 hasta acá absolutamente increíble y nunca vista en la historia de la humanidad.
Esto es otro, por ejemplo, este es desde 1600, también Delog y Madison muestran lo mismo. Esto es otra fuente, desde 1820, en dólares constantes, como ven ustedes. Y esto lo dice el mismo Marx. Leo para los que están lejos, ¿no? En el siglo escaso que lleva como clase dominante, la burguesía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Pensemos en el sometimiento de las fuerzas naturales al hombre, en la maquinaria, en la aplicación de la química, industria y la agricultura, en la navegación mediante el vapor, en los ferrocarriles, en el telégrafo eléctrico, en la roturación de continentes enteros, en los ríos abiertos a la navegación, en los nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por milagro. ¿Quién en los pasados siglos pudo sospechar siquiera que en el trabajo de la sociedad yaciesen ocultas tantas y tales energías y tales capacidades de producción? Sí, obvio. Lo que pasa, para él eso era terrible. Y llevaba al colapso final del capitalismo. Pero esto es exactamente lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo. Y ahí es donde él se equivocó. Él planteaba que los pobres iban a ser cada vez más pobres. No es así, ahora vamos a ver. Planteaba que las empresas iban a ser cada vez más concentradas, cada vez más grandes, etc. Tampoco es así. Digamos, diría 95% de sus predicciones, no sabría cuál es el 5%, digamos, pero no se cumplió. Bueno, porque alguno puede decir, bueno, pero está bien, han aumentado los ingresos, pero está desigualmente distribuido. También cae la desigualdad. Esto ya lo presentaba Juan Ramón cuando hablaba de Piketty, pero esto es el ingreso per cápita, el mismo que habíamos visto en otros cuadros anteriores, y esta es la distribución del ingreso. Este es el número total de pobres. Esto es porcentaje de pobres. Pero claro, un 10% de pobres, ahora en 7.000 millones de habitantes son 700 millones de pobres. Acá había nada más que 1.000 millones de habitantes y entonces había 800 millones de pobres. Parece que los pobres fueran lo mismo. Bueno, porcentualmente ha caído, pero en términos absolutos también. Esto es en términos absolutos. En 1820, más o menos unos 1.000 millones, crece más o menos a 1.500 acá, fíjense, 1970, 1992, y ahí vuelve a caer en términos absolutos hacia abajo. ¿Por qué esto? Y esto básicamente por el crecimiento que hemos visto en los últimos años en países que se han abierto al mercado, aunque sea relativamente, como China e India. Con que esos países adopten un poco de mercado, generan un volumen, respeten un poco la propiedad y los contratos, generan un volumen de inversiones fenomenal que los hace crecer al 10% anual y cae la pobreza en esos países con tan cantidad de habitantes, cae la pobreza a nivel global. Bueno, esto de nuevo, se reduce el porcentaje de pobres, es otra fuente de Martin Wolf del Financial Times. La pobreza, de nuevo, muestra lo mismo, Martin Wolf, la pobreza también cae. Cuanto mayor grado de crecimiento, más cae la pobreza. Ese es el crecimiento de China, en promedio 9,9, esta es la reducción de la pobreza al menos 8,4 anual. Esto es Vietnam, India y Uganda. Así que fíjense cómo el crecimiento económico saca a gente de la pobreza, así de a miles y de a millones, ¿no? Bueno, ahora voy rápido porque no solamente impacta en el nivel de ingresos, sino en muchas otras cosas. Expectativa de vida, ahí va, expectativa de vida en el crecimiento y el nivel de ingresos. Los países con mayor nivel de ingresos, mayor nivel expectativa de vida, mayor acceso a agua potable, mejoras en la nutrición. Esto es Europa, Estados Unidos, estos son los otros continentes, pero van mejorando. Incluso aumenta o se mejora la resistencia a los desastres naturales. Este es el crecimiento del PBI, o sea, del ingreso per cápita, y esta es la cantidad de víctimas por desastres naturales. También cae en la medida que crece el volumen de riqueza. Satisfacción con la vida y PBI también. Evolución de la satisfacción de la vida, es decir, cuanto más crece la economía, la gente se siente más satisfecha. Todo esto los voy a pasar porque si no se va a hacer muy largo. Acá vemos cómo caen las tasas regionales de pobreza. Esto, fíjense, esto es China, India, ¿no? Asia.
miren cómo cae. África incluso empieza a caer en los últimos años también. Esto de nuevo por región, esto es lo de Asia, un dólar por día es lo que ha caído entonces en los últimos años, desde 1970. Esto es la medida que quieran, $1 por día, $2 por día, $3 por día, 5, 7,5 o 10, como han venido cayendo en el periodo de 1970 a 2010. E incluso cómo ha ido cambiando la distribución del ingreso en los últimos años. Estas son las curvas, tipo curva de Gauss, digamos, de distribución del ingreso. Estas eran las distribuciones del ingreso en el año 1970, estas son las del 2006. Como ven ustedes, el crecimiento económico ha hecho que la columna, en todos los casos, se vaya más al medio. Es decir, es el fenómeno que estamos viendo ahora. Vemos un fenómeno de creciente expansión, empieza a haber una clase media global. Y ustedes lo deben ver acá porque empiezan a ver turistas que antes no veían, ¿no? Estos turistas chinos, rusos, en fin, ¿dónde están? Estos no venían antes acá, ahora empiezan a aparecer. La próxima hora va a ser turistas africanos, no digo emigrantes que vienen en barcos, no, ahora van a venir turistas que entran por el aeropuerto en algún momento y se empieza a generar eso. Bueno, acá de nuevo cómo ha ido evolucionando la distribución del ingreso hacia allá. La evolución del PBI global y del PBI chino, para que veamos la relación que hay en el impacto en eso. Y esta gente, es gente, no sé si vieron esta película, Slumdog Millionaire, espectacular. Es gente, miren, de 1.200 millones de personas traspasaron ese límite de la pobreza de $2 por día de 1990 a 2005. 632 millones en China y 117 en la India. Y es gente, como muestra un poco esa película, que no reclama derechos, que no pide planes sociales y que no pide que lo vengan a salvar. Lo único que hace es aprovechar las oportunidades que se le presentan. En la película no eran todas muy santas, debo decir, esas oportunidades, pero es tomarlas y avanzar, digamos, en el mejor espíritu emprendedor. Bueno, el segundo punto es la empresarialidad. Digamos, es la capacidad de poder crear un emprendimiento y de poder sostenerme por mí mismo y yo de generar trabajo. Pero fíjense lo que ocurre. Hay un indicador muy interesante que se llama Haciendo Negocios, que hace el Banco Mundial y que mide la cantidad de trámites que hay que hacer para tener un negocio legalmente establecido. Entonces fíjense lo que ocurre. Nueva Zelanda, un trámite que se hace en un día. Y yo ya tengo mi negocio legalmente establecido. Algunos países de América Latina no está mal. Panamá, 6 trámites en 7 días. Chile, 7 trámites en 8 días. Uruguay, 5 trámites en 7 días. Haití, 12 trámites, 105 días hábiles. Y ese es el país más pobre de América Latina. Ahora se preguntan por qué es el país más pobre de América Latina. Si vos vas a someter a tu población a ese proceso, está claro que le está cerrando la principal puerta para progresar. Luego tenemos el problema de los emprendimientos generan empleos y en gran parte de nuestros países, no voy a entrar en detalle en esto porque no hay tiempo, lo dejo para las preguntas, la legislación laboral cierra las puertas para el empleo porque convierte el empleo en algo tan costoso que ahora no puedes estar contratando fácilmente a la gente, sino que tienes que tomar una decisión muy seria y muy acotada porque sabes que estás asumiendo, en términos contables, un pasivo muy serio cuando tomas a alguien. Bueno, luego el segundo punto en realidad era el de los derechos de propiedad. Gran parte de los pobres en el mundo no tienen un derecho de propiedad formalmente establecido en el único activo importante que poseen, que es su casita, su vivienda. Este es el tema, muchos de ustedes lo conocerán, de Hernando de Soto, ese economista peruano que ha recorrido el mundo y señalando, miren, acá hay un capital hundido enorme de todos estos pobres que no existe para la economía formal porque no hay un derecho formal de propiedad, no tienen un título, no pueden acceder al crédito y a una cantidad de servicios más.
se plantea también de que los mercados además no pueden abastecer a los pobres, y quiero señalar a ustedes, muchos de nuevo lo conocerán, pero sino que lo hagan, que es el trabajo que ha hecho James Tooley sobre la enseñanza privada y las escuelas privadas en los peores barrios del planeta, los más pobres. Él va y se mete en Lagos, Nigeria, y ¿qué encuentra? Escuelas privadas ofreciéndole servicios a los pobres, cuando la visión tradicional es de que no, eso, como el mercado no lo brinda, el Estado tiene que brindar educación, salud, etcétera. No, eso él lo encuentra en los peores barrios que ustedes puedan imaginar. Bueno, luego viene la ayuda mutua. Y acá debo decir, ustedes desde ya que no recuerdan esto, pero en nuestros países tienen muchísima vinculación con España. Cuando llegaban los inmigrantes, se había roto el contrato familiar. La familia quedaba allá y el inmigrante se venía acá, estaba solo. Entonces, ¿qué hacían? Se juntaban para darse mutua solidaridad en lo que se llamaban sociedades de socorro mutuo. Si no les traje la lista, que en la Argentina había Sociedad Española de Socorro Mutuo, la gallega, la asturiana, cada uno tenía la suya. A principios del siglo XX había 1.200 sociedades de socorro mutuo en la ciudad de Buenos Aires. Todas en general por grupos de inmigrantes, y que lo que hacían funcionaba como una especie de seguro solidario. Nos dábamos servicios, todo lo que ahora ustedes le ven del Estado benefactor. Nos dábamos servicios de salud, había un médico de la Mutual que venía a verme si yo estaba enfermo, había seguro de desempleo, daban educación, pagaban los gastos de sepelio, un subsidio para la viuda, todo eso hacían las sociedades de socorro mutuo. Todo eso fue reemplazado luego y tomado por el Estado benefactor y populista en nuestro caso. Pero eso era una clara, digamos, acción voluntaria y solidaria entre la gente, que se unía simplemente para compartir el riesgo. Era como un seguro. Alguna de estas cosas te pueden pasar, nos juntamos y nos cubrimos mutuamente. Bueno, otra clase moderna, si ustedes quieren, de socorro mutuo, son las remesas. ¿Cuántos hay, por ejemplo, sobre todo en Centroamérica, donde esto más ocurre? ¿Cuántos planes sociales hay de aquellos que se van a trabajar a los Estados Unidos o que vienen aquí y luego simplemente lo que hacen es mandar parte de su mayor productividad en países que tienen mayor volumen de capital, se lo mandan de nuevo y mandan planes sociales, llamémoslo así, a su familia que quedó atrás? Bueno, esto lo voy a pasar. Por último, la filantropía, la beneficencia. Es el acto de dar. Doy sin esperar algo a cambio, porque la ayuda mutua es un seguro entre todos. Yo doy, pero espero recibir. Acá yo doy y no espero recibir y no pido recibir. Recibo la satisfacción psíquica de haber ayudado y de dar. Y esto también, si uno va a estudiar la historia de nuestros países, ha tenido un enorme papel en muchos ámbitos, en muchos momentos de la historia. En otras épocas esto era sobre todo una actividad que llevaba adelante las iglesias, pero la verdad es que hubo sociedades de todo tipo de beneficencia. Yo he encontrado una enorme cantidad en mi propio país que luego languidecen porque, claro, de nuevo, ahora esto es una tarea que hace el Estado benefactor y en cierta forma desplaza estas iniciativas. Bueno, entonces acá puse una de donaciones privadas tipo vouchers que funcionan en muchos casos ahora, sobre todo en los Estados Unidos, que son donantes que simplemente lo que hacen es entregar como becas a jóvenes pobres para que vayan a estudiar o para que tengan una cobertura de salud, etcétera. Estos son entonces los 4 elementos. El fundamental y primero, generación de riqueza, emprendimientos, puestos de trabajo. Derecho de propiedad, ayuda mutua, beneficencia. Ahora bien, después de todo esto, y para terminar en los 2 últimos minutos que les dije que había 2 caminos, el camino de las acciones voluntarias, que son todas estas, y el camino de las políticas públicas. Aún así, si quieren seguir por ese camino, bueno, vamos a darle una respuesta también a aquellos que quieren ir. ¿Qué se puede hacer? ¿O cuáles son las alternativas desde el punto de vista de las políticas públicas? Bueno, hay básicamente, desde el punto de vista económico, 2 tipos de políticas. Y decimos que se subsidia la oferta o se subsidia la demanda.
Se subsidia la oferta, ¿qué es? Es cuando el Estado va y dice, hay pobres. Los pobres, ¿qué pasa? No tienen salud, no tienen educación, no tienen vivienda. Entonces, ¿qué yo hago? Hago hospitales, hago escuelas y construyo viviendas. Es decir, estoy del lado de la oferta, ¿no? Pongo esos servicios para que los tengan. Ustedes saben, el Estado es un mal administrador. Los hospitales terminan siendo mal administrados, las escuelas empiezan siendo mal administradas, los incentivos son débiles, son de otro tipo en el sector político, etc. Algunos sostienen ahora que lo mejor, que lo que se debería hacer no es subsidiar a la oferta, sino subsidiar a la demanda. Es decir, esto es lo que se conoce normalmente como política de vouchers, es decir, darle a la gente pobre, digamos, si la gente pobre no puede acceder a la salud, bueno, mira, aquí tienes un vale con el cual te vas a comprar en el sector privado un seguro de salud, tú eliges, hay competencia, en fin, haz lo que quieras, pero yo no me pongo a administrar hospitales porque yo no sé. Entonces simplemente te subsidio tu consumo. Sobre esto, en estos ámbitos que estamos aquí, hay críticas, hay apoyo, etcétera. Es un tema muy discutible. Lo quería mencionar al final nada más porque es una de las alternativas. Entonces, resumiendo, el camino de lo voluntario con 4 alternativas, digamos, y el camino de lo coercitivo con 2. Esas son las alternativas que se nos presentan en general para hacer algo respecto a la pobreza. Cualquiera de las que discutamos, porque hay mucha variedad en un campo o en otro, van a entrar en alguno de estos aspectos de la calificación y bueno, y poder dar una respuesta entonces con esto, creo yo, a aquella preocupación que plantea y que describe muchas veces a los liberales como gente que no se preocupa por los demás, que no le importa nada en absoluto, y no, sin embargo, nosotros estamos muy atentos a este tema y tenemos además las soluciones para ofrecer. Bueno, gracias.